Parte exegética del libro Scripto, con bilis negra, las persuasiones de Egesías el Cirenaico. Apartado 3.4. Una extraegesíaca reivindicación de lo absurdo. Otra hipólepsis. Goza tu instante, goza tu locura. Todo se ciñe al ritmo del amor. Y son solo fantasmas de la vida, el bien y el mal, la sombra y el fulgor. Fía tu corazón al viento loco, álzalo a las manzanas del jardín, dáselo al mar, llévalo al monte puro y vive intensamente porque, en fin. Porfirio Barba Jacob, primera canción delirante. La cuestión del sentido de la vida entonces ya no se plantea, pues el otro, sin decir nada, es una respuesta suficiente. André Comte Sponville, sobre el cuerpo. Hay que mirar a la nada como el vampiro mira al espejo. Javier Sábada Garay. Mi Egesías fue lúcido, pues constató que sólo puede vivirse esperando lo imposible. Su posición hipoléptica lo condujo a la desazón y al menosprecio de lo advertido. Sin embargo, ante aquel mismo acuto descubrimiento, podría alguien más plantearse otro juego, una especie de inversión o giro hipoléptico, que le permitiese entender y afrontar lo mismo que el Cirenaico advirtió, mas procurando un padecimiento distinto, la esperanza en lugar de la desazón. Le concedí al protagonista una lucidez sobre el género humano. También lo doté, en ese juego retórico que él es y que, de hecho, todos somos, de un punto ciego que le obsequiase humanidad. Constituí a mi Egesías en un experto en el ídolo, o, si se quiere, le conferí cierta perspicacia para acatar las consecuencias delusorias de lo imaginario. Esto le permitió advertir la imprescindible vanidad de la consistencia y de la creencia en el ser que el humano irremediablemente padece y codicia. Pese a su agudeza, mi personaje redujo el privilegio de lo imaginario a una concepción exclusivamente adversa, con lo cual todo quedaba constreñido a las disyuntivas yo o tú, verdad o mentira, existencia o inexistencia, todo o nada, amor u odio, ser deseado o indeseable, así como a la relación desigual del yo sobre el tú, a la asimetría constitutiva del superior e inferior, del amo y del esclavo, del víctor y del derrotado, estrechando la vida y convirtiéndola en un constante antagonismo, en juegos de señorío y subyugación, en fascinaciones, jactancias y humillaciones que indubitablemente se constatan en la existencia, pero que no le son exclusivas. Podría proponerse, con términos gadamerianos, que mi Egesías estaba situado en una lógica de la disputa judicativa y hasta descalificadora, ansiando lo universalmente verdadero y lo irrefutablemente falso, pensamiento con el cual perseguía una quimérica esfericidad que no aguantaba fracturas ni contradicciones, ni en el pensamiento propio ni en el ajeno. Es comprensible que luego de percatarse de la incorporeidad de las representaciones del mundo humano y, en consecuencia, también del yo, de su inefabilidad y de su simulacro estructural, se configurase a sí mismo en un mundo deturpado, hostil, invivible e irresoluble
del que inexorablemente participaba. Conforme con su lógica, al caer el mundo, colapsaba también él mismo. Al no caber ninguna otra posibilidad mejor de instauración, mi Cirenaico quedaba, no ante la disyuntiva del yo o tú, sino ante el ni tú ni yo. Así había anulado toda elección, quedando como única posibilidad un nada más ya. No legitimó la propuesta misteriosa de los iniciados, órficos, eleusinos, dionisios, demetrios, etc., quienes postularon que yacía una dignidad silenciosa y gozosa luego del descubrimiento de la vanidad de las representaciones humanas. En el fondo, Egesías fue un férreo cultor de una hipóstasis que sostuviese al yo y al cosmos. También doté al personaje de una sesgada sapiencia de lo simbólico. Evidenció que nadie es autónomo, sino heterónomo, ya que lo simbólico es el reino de la congruencia sistemática, de la alienación en lo universal y de la concatenación y moción del sentido. Enteróse de que a todo ser humano le es posible configurarse como alguien que se ciñe dentro de las casillas premodeladas e ineludibles de la cultura, donde los lugares y las funciones son distribuidos, donde el ser aparece como pacto posibilitador, como sensación y como proyecto, donde los códigos permiten los reconocimientos y correlaciones. Sobre todo, supo que cualquier premisa puede refutarse y que siempre pueden proyectarse otras reglas que determinen el proyecto del ser. Comprendió mi Cirenaico, en últimas, que lo simbólico es el lugar del decir o del callar, donde las leyes permiten lo dado y lo dicho, donde lo dado está dicho y donde simultáneamente todo podría llegar a decirse y a darse. Ergo, advirtió que en lo simbólico se verifica lo facticio, en lo cual lo fijo solo lo es por fuerza, convención y costumbre, y no por una hipóstasis que naturalizase y perpetuase un ser en sí. Comprobó que lo simbólico es la dimensión en la cual lo ficticio se instaura como lo necesariamente real y vero para el hombre, donde se animan y obligan el ornato y la congruencia del mundo, el diakosmin, el Weltet mundear heideggeriano, citado en Gadamer. Concibió mi Egesías que para llegar a ser había que conformarse en el sometimiento y que la ausencia absoluta de toda ley implicaba necesariamente no ser lo metafórico. Paradójicamente, advirtió que si bien el registro de lo simbólico permite el decir, resulta también el topos natural de la falta de ser, donde el ser queda constituido como insistente e inefable, gracias a lo cual el ser humano puede conjeturar que a lo real, inefable, inconcebible e inconsiderado, nada le falta. Digamos que Egesías se percató del límite del intelecto humano. Mi Cirenaico anheló que existiese el ser tal como lo habían soñado los idealistas y deontológicos. Básicamente, codició que hubiese una razón de ser tal cual como él la concebía. Mas su vivir, todo vivir, anhelante, representativo y metafórico, negaba de por sí aquella ilusión y dictaminaba su imposibilidad. ¿Acaso en esta noción se distanció mi personaje del Egesías histórico? Si mi Egesías hubiese anhelado de otro modo, si hubiese concebido al sentido como un envión y no solo como representación, como una dirección constitutiva que se manifiesta en todo, quizás hubiese comprendido al devenir como un arrojo, hormí, como sentido direccional de la vida y como un bien en sí mismo, tal como dice Grondin, aunque fuese etímico y absurdo. Mi Egesías estaba enemistado con la facultad humana de representar y dotar de sentido, es decir, justo con su verdadera naturaleza y posibilidad.
Y un inciso, yo creo que aquí está lo interesante porque es justo esta facultad humana de representación, de inclusión en lo simbólico, lo que él, mi Egesías, y creo que también el Egesías histórico, constatan como imposibilidad de satisfacción plena aun cuando se encuentre el placer, como la imposibilidad de acceder a una beatitud o eudemonía o eudaimonía, como la proponía la filosofía. En últimas, yo creo que lo que los egesías, el mío y el histórico, constatan es la imposibilidad de la satisfacción plena y de la felicidad, aún obteniendo placer. Y es gracias a esto, a esta falta en ser constitutiva. Continúo pues con el epílogo. Quizás si se hubiese amistado con las incidencias del nosotros simbólico, mi Cirenaico se habría permitido un reconocimiento más lato de la constitución humana. Habría incluido el concepto igualitario de filía, amistad, como posibilidad de concertación de nuevos pactos, beneficiosos para él y los demás, los cuales permitirían superar la esfera del antagonismo y facilitarían la cura del otro y la construcción conjunta, como dicen Gadamer y Grondin. Egesías no pudo amar lo que también entendió porque interpretó y sintió que la vida era un mal en sí misma, que vivir consistía en la obcecación por un absurdo que él significaba y padecía como abyecto. Tenía razón en que, para vivir, no hay más que abalanzarse a la ejecución y al padecimiento de una ilusión. Sin embargo, no pudo amistarse con el hecho ineludible de la vida, con su injustificable impulsión. No vio razón suficiente para un aspasmos, es decir, un abrazo cariñoso, una acogida, un ósculo, un apego, adherencia a algo o a alguien. Un aspasmos a la existencia. Anhelaba justificar lo injustificable, deseaba que la vida le diese argumentos. Mi Egesías se supo, como todo nacido, obligado a la vida, mas no quiso, o no pudo, amarla ni sentirla como un bien. No es posible obligar a nadie a amar, pues el amor resulta de una apertura espontánea y genuina que presume un bien, una pulcritud y una verdad en lo amado.